En estos días estaba dando vueltas en mi cabeza lo que es la palabra honra. Según la Biblia, en la concordancia, honra significa alabanza, gloria, honor. Alabanza, gloria, honor. Y si nosotros nos ponemos a escudriñar o a leer un diccionario, vamos a leer también qué significa respeto. ¿Por qué hablo de esto? Cuando termina lo que es el Antiguo Testamento, con el libro de Malaquías, el Señor da una profecía a través de lo que es su palabra. Dice en el capítulo 4, versículo 6 de Malaquías, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Interesante, ¿verdad? Así termina el Antiguo Testamento con este libro de Malaquías. Dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, y es una advertencia, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Me dejó a mí sorprendido porque eh, algo quiere decirnos Dios con que de lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, cuando termina el Antiguo Testamento, algo sucedía con el pueblo de Israel. Significa que había una separación entre lo que es padres e hijos. Te había perdido el respeto, tal vez. Cuando abro el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 17, el primer capítulo del versículo 17, también dice, e irá delante de él, refiriéndose a Juan el Bautista, una profecía, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. El trabajo encomendado al profeta, a Juan el Bautista, era que él tenía que hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y hay algo más en este versículo, dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Era una determinación de Dios de que los hijos empiecen a entender lo que es el amor, lo que es el respeto, lo que es la honra, lo que es la gloria, lo que es la alabanza hacia los padres. Y esto es necesario. Termina el Antiguo Testamento y empieza con Lucas, el Evangelio del Nuevo Testamento, y se repite esta frase o este versículo. Eh, Pablo escribe en Efesios capítulo 6 con respecto a la honra y menciona lo que es el cuarto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20. Dice, hijos, en el capítulo 6, versículo 1 de Efesios, hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, obedeced, porque esto es justo. El versículo 2 continúa y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, la primera promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a los papás también dice en el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Interesante estos pasajes que nos van a ayudar el día de hoy. Porque es necesario que nosotros entendamos que dentro de la sabiduría de Dios, lo que Dios quiere es que nosotros pues empecemos a comprender que la relación del ser humano como padre o como hijo se restaure. Vivimos en una sociedad donde la disciplina, la desobediencia, la falta de respeto a las autoridades, la falta de respeto a lo que es los papás, ha hecho de que muchas personas empiezan a olvidar esto, que es fundamental dentro de lo que es la relación padre-hijos. No hay una escuela de padres. Si tú eres papá y estás viendo este video, vas a darte cuenta que todos nosotros cometemos errores. Yo soy papá, tengo muchos hijos. Tengo hijos, no muchos, regados por el mundo, pero tengo hijos. Hijos
de sangre, como también hijos que Dios me ha permitido tenerlos en el seno familiar. No les voy a explicar, no voy a entrar en cosas más profundas porque, bueno, es mi vida privada. Pero yo quiero decirte que la relación padre-hijo o madre-hija o padres e hijos es de mucha importancia. Tengo que dar gloria a Dios que vivo en Bolivia. Todavía aquí se mantiene algo de lo que es el respeto, lo que es el amor, lo que es el criarnos en un hogar lleno del amor, el cariño de los papás. Y bueno, si tú tienes tus papás vivos todavía, la gloria a Dios, si has vivido en un seno familiar, dile gracias Señor porque tengo a mi papá, a mi mamá, me he criado dentro de ese hogar. Pero mm, una gran mayoría no hemos tenido un hogar estable. No hemos, digo, porque yo también procedo de un hogar de padres separados. Y en cierta manera eso afecta nuestra conducta, afecta nuestra forma de ser, inclusive nuestra personalidad. Y cuántos ahora pues que van a ver este video dirán, sí, sí, yo también he pasado todo esto. He pasado estas cosas. Miren, Dios habla de perdón. Dios habla que debemos respetar, honrar a nuestros padres. Hace muchos años tuve la oportunidad de hablar con una muchacha que tenía unos 20 años, 19 a 20 años, que odiaba a su padre. Ella me decía, no, no quiero verlo, no quiero saber de mi padre, no quiero ni que me hablen de él. Estaba enamorando con un muchacho en la empresa que yo trabajaba. Eh, por la condición de cristiano que yo siempre he tenido desde que conocí al Señor y en todos los trabajos nunca escondí, hablé con ella y le dije, ¿por qué tanto rencor a tu papá? Miren, qué profundo, qué cosa más terrible. Y aquí, y en este tiempo, estamos viendo continuamente esto, ¿no? El padre había abusado de esta muchacha, su propio padre de sangre. Por eso era el odio y rencor que ella tenía. No quería saber de su papá. Y cuando recordaba esas cosas lloraba amargamente. Una muchacha de 19 años que ya estaba destruida. Su mundo, su inocencia fue destruido por su propio padre. Y bueno, me choqueó el saber esto. Y pedí la gracia de Dios para poder conversar con esta muchacha y que ese corazón sea sanado. ¿Cuántos corazones están dañados? Porque han sido culpables los papás. Porque han abandonado un hogar, han dejado a sus hijos. Y sus hijos han empezado a crecer como plantitas. Y muchos papás o mamás no han estado en los momentos más importantes en la vida de un hijo. Eh, esta muchacha sufría mucho. Me dolía el sufrimiento que tenía en su corazón. Porque no es fácil perdonar, decirle a esa persona que ha sido violentada por su propio padre, decirle, perdona a tu padre. Esto pasa. Es una situación muy difícil. Tuvimos que pedir la gracia de Dios para poder hacer que ese corazón sea sanado. Es un extremo. Tú me dirás, no, yo no he pasado eso, pero qué terrible. Pero hay circunstancias en las cuales nos pone la vida. Y como te vuelvo a decir, no todos somos buenos papás. No todos. Cuando tenemos el primer hijo, la primera hija, al menos los varones nos ponemos en una situación de algo que es tremendo para nosotros, que ver un bebé que voy a ser papá y cómo lo voy a educar y a medida que va creciendo el niño o la niña, no sabemos cómo actuar, si amarlos demasiado o disciplinarlos o ponerlos como el centro de nuestra vida.
Pero yo quiero que sepas algo, tú que estás viendo este video. Eh, el amor de un papá o de una mamá que ama sinceramente a sus hijos es para siempre. Eso no lo olvides. Tú no has nacido por casualidad. Tú no naciste porque, no sé, fue una noche de copas y te engendraron. Tal vez puede ser el caso. Pero Dios tuvo un propósito en tu nacimiento, ¿verdad? El Señor te ama, el Señor ha escogido quizás esos padres errados, esos padres con muchos defectos, muchos problemas, conflictos, para que tú nacieras, para que yo naciera. Mi mamá no era una blanca paloma, mi papá tampoco, pero si yo no hubiera nacido de mis padres, tal vez lo que yo hago en este tiempo no lo hubiese hecho porque no hubiese existido en este mundo. Todo tiene un plan. El plan de Dios es que tú le sirves a Él. Para Él eres importante. No te olvides que cuánto te ama el Señor. Y quieres restaurar tu corazón. En este tiempo, y a través de los medios de comunicación, podemos enterarnos de muchas cosas terribles. El mundo ya está mal. Y como este caso que te cuento, los padres han perdido toda sensibilidad. Hay madres que abandonan a sus hijos, que tienen hijos no deseados porque tienen una vida desordenada. Y todo esto afecta. Mm. Hay familias disfuncionales. A veces nos unimos o se unen en parejas que tienen hijos, cada uno. El papá tiene hijos, la mamá tiene hijos. Y hablamos de o decimos tus hijos, mis hijos y los nuestros, que nacen en el seno familiar. Pero yo te digo, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Él ordena todo lo desordenado que el ser humano puede tener. Y felicidades, de hecho, a aquellos que se han casado con la mujer de su vida, la han conocido virgen, han formado un hogar, eh, y ha sido la única mujer, el único varón en su vida. Tienen hijos bendecidos. Doy gloria a Dios, den gloria a Dios. Y felicidades. Pero la gran mayoría hemos tenido hogares disfuncionales. No un hogar tradicional, un hogar donde de pronto tu padre y tu madre se conocieron, se enamoraron, wow, el príncipe azul, la cenicienta, que también era princesa, de pronto nacieron todos en un palacio. No todos tuvimos eso. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que Dios nos dio un hogar, nos dio un padre, una madre, nos dio una casa, padres con errores, con conflictos, y no, ¿y qué decir de los de mi generación? O sea, padres que nos educaban a la mala, a puro grito, con mucha autoridad, y nosotros obedientes. Ellos nos dominaban con la mirada. No podíamos ni chistar cualquier orden que nos daba. Crecimos en esos lugares, los de mi generación. Pero esta generación, esta última generación que está viviendo, está empezando a olvidar lo que es la honra, lo que es el respeto. Aún así, con esos padres que nosotros teníamos, terribles, nos respetábamos. Nos teníamos en alto. ¿Qué decirte de mi padre? Un hombre que le gustaba beber, que no respetaba el hogar, que golpeaba a mi madre. Le tenemos miedo.
Cuando escuchábamos que estaba llegando a la casa, temblábamos, queríamos meternos bajo la cama porque iba a haber discusiones, problemas, conflictos. Mi madre, que tuvo muchos tropiezos desde joven, que yo me enteré que tenía hermanos por parte de ella posteriormente, a medida que iba creciendo, y me presentaba a uno y me decía, este es tu hermano. Me presentaba a la otra y decía, tu hermana, tiene otro padre diferente. Y bueno, venimos de sus hogares, pero deberíamos respetar a nuestros padres. Con todos sus defectos, errores, con todos los conflictos que hayan hecho, teníamos que respetarlos. Es más, amarlos. Teníamos que hacer eso. Y tenemos que aprender a madurar en medio de esa familia, de ese hogar con tanto conflicto. Tenemos que aprender a madurar. Imagínense yo a mis 59 años seguir echando la culpa a mi padre, que yo no estudié, no terminé una carrera porque mi padre no me hizo estudiar. Qué gracioso, ¿verdad? Se siente hasta ridículo que yo le siga echando a mi padre la culpa de los errores y que yo no he terminado una carrera, no haya terminado estudios. A mis 59 años siga cargando eso, un rencor a mi padre porque no hizo nada por mí. Seguir recordando que él nunca se preocupó cuando yo estaba en colegio, nunca apareció cuando en mis actividades de escuela, de colegio, seguir recordando y cargando eso. Culpando a mi madre, que se dedicó a su negocio, nunca estuvo conmigo, que no me ayudó, echando la culpa al resto. Mi generación tuvo que aprender a madurar, a pesar de tener un conflicto grande en el hogar. Tuvimos que aprender a madurar. Pero hoy escucho y veo a gente joven, 27, 28 años, seguir culpando al resto de sus fracasos, seguir culpando al resto de su falta de personalidad, de su inmadurez. Y es más, perdiendo el respeto a sus padres, no dándoles el lugar que se merecen. Se ha perdido todo eso. Quizás Dios por eso escribe esto en Malaquías. Porque también tal vez sucedía eso en el pueblo de Israel, en su gente. Que se había perdido el amor de padres e hijos, de hijos a padres. No había respeto. Pero es que Dios, preocupado en esto, decía, ¿qué va a ser de una sociedad donde no hay el mayor respeto a los padres? No hay la honra de parte de los hijos. ¿Qué va a ser de esa sociedad? Por eso que lo primero que hace después de callar 430 años, porque es el túnel del silencio, de oscuridad que hubo entre el último libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, la aparición de Cristo Jesús, con la predicación de Juan el Bautista, 430 años que Dios calla. Termina con esa frase. Y dice, y da una maldición. Y vuelve a decir en Lucas, retomando lo que es su presencia otra vez en el pueblo de Israel. Y dice que el profeta Juan el Bautista, con ese espíritu de Elías, su primer trabajo sería hacer que vuelva el amor de los padres a los hijos. Para Dios es importante que nosotros arranquemos, aprendamos a arrancar esas raíces de amargura, que empecemos a madurar. Joven, jovencita, madura. Mi generación tuvo que enfrentar muchas cosas, pero aprendimos respeto, aprendimos honra, a decir gracias, a decir por favor, a dar el asiento a un anciano, una anciana o una dama en un vehículo público, a ceder el asiento. Cosas puntuales que nos sirvieron y nos sirven
para mantenernos rectos con valores y principios en esta sociedad. Pero ¿cuántos jóvenes ya perdieron los valores y principios? ¿Cuántos muchachas perdieron valores y principios? Hace muchos años, cuando yo trabajaba con una propia empresa que tuve de instalaciones de calefones para agua caliente en domicilios, me contrató una señora muy amable, amorosa. Ya debe tener una buena edad, entre los 60, más de 60 tal vez. Y me decía, por favor, hágamelo bien el trabajo. Por favor, quiero que las cosas sean con estética. Quiero que todo funcione. Nerviosa la señora. Yo me quedé 2 días porque había que hacer algunos trabajos de plomería más para instalar el calefón, para hacer la irrigación de agua caliente y llevar a las duchas. Era su casa, viuda, y vivía con su hija. La señora ya era rentista, recibía una jubilación, que no trabajaba, pero estaba en la casa. Yo decía, señora, tranquila, no se preocupe, voy a hacer el trabajo, lo voy a hacer bien, va a funcionar, está garantizado, etcétera, etcétera. Y ella cada vez que me veía trabajar se ponía nerviosa. Y cada vez que llegaba ya a las 6 de la tarde estaba mucho más nerviosa. Dije, pero señora, tranquila, es que va a llegar mi hija. Excelente, así va a ver el trabajo, va a ver cómo lo estamos realizando. Es que si usted no lo hace bien y no funciona, me va a reñir. Imagínese esa frase. Si no estaban las cosas bien, ella me va a reñir. ¿Por qué? Porque ella había comprado el calefón, ella me había pagado mi contrato, ella estaba pagando el servicio, estaba haciendo... El dinero venía de la hija. Pero la madre temblaba como si ella fuera la hija. Y le dije, a ver, un momentito, señora. ¿Quién es la mamá aquí? ¿Quién es la mamá? Yo soy la mamá. Y... O sea que a su hija le falta el respeto. Su hija no reconoce los años en los cuales usted la ha criado, la ha sostenido, la ha tenido en sus brazos en tiempos de enfermedad. Y ahora pasa a un segundo plano donde usted tiene temor de que su hija le ciña a usted. Y este creo que no es el único caso, tal vez tú conoces otros. Pero ¿cuánto se ha perdido de estos principios básicos de conducta, valores humanos? Mire, mi padre ha sido borracho, golpeaba a mi madre, nos traumatizó, no estuve siquiera cuando yo me gradué de bachiller, no me incentivó para un estudio profesional. Les doy un ejemplo. Él necesitaba unas hojas y yo estaba desechando mi currículum, estaba renovando. Y le regalé esas hojas para que él pueda anotar sus trabajos que hacía en sastrería, de medidas y demás. Y se había puesto a leer mi currículum. Hijo, tantas cosas habías estudiado. Y dije, sí, lo hice, porque había necesidad, había cosas que tenía que hacer. Bueno, no les voy a decir qué dice mi currículum, pero mi papá lo leyó. Y le dije, lo hice solo, con mi esfuerzo. Pero aún así, lo honro. Él tiene, en unos días cumple 90 años. Está en silla de ruedas, enfermo, con diabetes muy fuerte, galopante, ya no camina. Y hay que cambiarle los pañales en la mañana, en la noche, atenderlo, hacerle comer, llevarle alimento. Pero con todo lo que ha sido ese padre, yo lo cuido, porque lo honro. Entendí lo que es la honra, el respeto, lo que es el amarlo. Y a pesar de que me canso, pero entiendo que debemos honrarlo. Es mi padre. Imagínate. Esos valores lo aprendimos desde jóvenes, desde pequeños. Y hoy que tú seas un joven que no respeta a su padre, que no respeta a su madre, que les grita, que hace lo que le da la gana, no hay autoridad, aunque vives bajo el techo de tus propios padres.
y no demuestras el amor, ¿cómo estamos? Les he leído el pasaje de Efesios. Efesios, en este capítulo, muy interesante, del capítulo 6, dice lo siguiente. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedezcan en el Señor. Obedece a tu Señor, a tus papás. Obedece. Porque esto es justo. Y muchas veces he traído a acotación esto de que un papá nunca va a querer pues tu mal, ¿no? Te va a decir, ya, ven hijo, toma plata, anda a tomar, drogate, échate a perder, ten las mujeres que quieras, toma plata. Es más, los papás siempre nos han dicho, no lo hagas. Nunca nos han dicho por qué, pero no lo hagas. No es bueno. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a los dos, honra, respétalos, dales gloria, alabanza, respeto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? O sea, si tú honras a tu padre y tu madre, hay promesa de Dios para tu vida. ¿Y cuál es esa promesa? Para que te vaya bien. Cualquier cosa que emprendas, cualquier cosa que hagas, cualquier meta que te traces, te va a ir bien, pero si cumples esto, honrar a tu padre y a tu madre. Honralos. ¿Qué más dice? Y seas de larga vida sobre la tierra. Y seas de larga vida sobre la tierra. Dos promesas. Que te vaya bien y vivas muchos años. Son las promesas de Dios. Para tu vida, para mi vida, para aquellos que estamos aprendiendo a honrar a nuestros papás. Mira, estamos rodeados de mucha información, de muchas cosas, pero lo importante para Dios es la relación padre-hijos. Hay algo más que te voy a decir. Papá, mamá, que me escuchas, si tú eres un padre o una madre joven, la relación padre e hijo nunca se rompe. Puede existir un ex marido, puede existir mi ex mujer, me he separado, es mi ex mujer, mi ex marido, puede existir, pero no vas a escuchar en boca de nadie decir es mi ex hija, es mi ex hijo. Esa relación es eterna, esa relación consanguínea es de por vida, no se rompe. Tampoco puede decir un hijo, es mi ex papá o es mi ex mamá. No existe. Son lazos que no se rompen hasta el momento que tú entres en el ataúd, te vayas a la tumba. Y aún ahí tu padre llorará y dirá, murió mi hijo, murió mi hija, mi hija. ¿Y tú crees que Dios también rompe esa relación? Si Él te ha tomado por hijo, eres su hijo. Alguna vez hablé esto en algunas enseñanzas. Y si tú eres cristiano y aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, pero te apartaste de los caminos de Dios, Dios no te niega. No va a decir, ese mi hijo se descarrió, ese mi hijo es un borracho, es un drogadito, ese mi hijo, mi hija, es una prostituta, es una adúltera, esa mi hija, ¿no? Es mi ex hija ahora, mi ex hijo. Dios no va a decir eso. Él hasta el último momento hará de que tú puedas volver a sus caminos. Luchará por ti, para que no te pierdas. Ese es el amor de Padre. Ese es el amor de Dios para ti y para sus hijos. Y el título de cristiano, los que seguimos a Dios, y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no cambia, somos cristianos. Aunque digas, no, yo ya no soy cristiano, no asisto a la iglesia, es que yo era ahí nomás simpatizante, a veces estaba ahí, no. No se rompe esa relación. ¿Sabes qué eres tú? Si te apartaste de los caminos de Dios, habiendo conocido a Cristo Jesús, eres un cristiano en desgracia. Si hoy mismo te mueres y te vas al infierno, eres un cristiano en el infierno.
¿Te das cuenta? El título que nos puso Jesús con su sangre, de llamarnos seguidores de Cristo, cristianos, eso significa, es hasta la muerte. Él nos lavó con su sangre en la cruz del Calvario. Así que no trates de negarte, de negar a Dios. Si eres un drogadicto y si habiendo conocido a Cristo Jesús, te metiste en las drogas, eres un cristiano drogadicto. Te adulteraste, te fuiste con otras mujeres, habiendo estado casado, eres un cristiano adúltero. No cambia. Pero no es que trates de negar, yo ya no voy a la iglesia, por eso es que quiero ser frío, que no cambia. Eres un cristiano en desgracia. ¿Y qué decir de aquellos que no respetan a sus padres? No los honran. No te va a ir bien. Si tú honras, dice la palabra, que te va a ir bien. En todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, porque honras a tu padre, a tu madre. Y tendrás larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. No los exasperemos, sino debemos criarlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Palabras sabias, ordenanzas preciosas. Y madura, madura. Ya no estés con 27, 28, 30, 35 años. Es que mi papá no me ayudó. Es que mi papá no hizo esto. Es que mi mamá no... Deja de lloriquear. Madura. Sé un hombre, sé una mujer de bien. Porque lo que tú hagas, transmitirás a tu descendencia. Yo no quisiera tener una madre, no me hubiese gustado tener una madre que esté lloricando y culpando a su padre, a mi abuelo, de todo lo malo que le he ido. Madura. Y aprende a perdonar, que es lo más importante. Este corazón puede crear raíces de amargura. Aprende a perdonar en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti ahí donde estás. Que todo ese rencor, esas cargas de opresión que tienes en tu corazón puedan salir el día de hoy. Habla con el Señor y dile, Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdame a perdonar. Así como yo hablé con esa muchacha y oramos ese día. Ayúdame a perdonar a mi padre que me hizo tanto daño. Ayúdame a mi madre que me dañó, que me abandonó. Quiero perdonarles. No quiero llevar este dolor, esta tristeza, esta amargura. Seguir cargando a pesar de los años, que me hace tanto daño. Señor, yo te pido en esta tarde, en este momento, que seas tú, Padre mío, ayudándome. Ayúdame a vencer, Señor, en el nombre de Jesús, este dolor, esta tristeza. Necesito de ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pido por todos aquellos jóvenes, hombres, mujeres, que han pasado momentos de dificultad, de tristeza, de dolor, y que siguen viviendo en amargura. Señor, limpia sus corazones, arranca eso de sus corazones, dales libertad a través de tu sangre, Señor, que te conozcan. Yo te doy la gloria a ti, Padre Santo. Sé que lo estás haciendo y lo vas a hacer. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que este mensaje ojalá te sirva. Que este mensaje ojalá te ayude. Hay muchas cosas dentro de nosotros que tienen que salir. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima enseñanza.